Bueno, hoy tenemos que hablar de redacción de casos clínicos. Igual que ayer, si tienen una consulta, tiran al chat o prenden su micrófono y me interrumpen en cualquier momento. No hay problema con eso. Bueno, ¿qué son los casos clínicos? Y con casos clínicos, o sea, la charla nos vamos a referir específicamente a las publicaciones científicas llamadas casos clínicos, ¿sí? Entonces, los casos clínicos es una publicación y sirve para divulgar la experiencia adquirida por los autores de esa publicación con un paciente o un grupo de pacientes determinado. El principal fin es transmitir esos conocimientos y a través de eso también formular hipótesis teniendo en cuenta observaciones particulares en ese paciente. Y ahí dice, desafortunadamente, dice que muchas investigaciones se quedan en el tintero. Por ejemplo, los residentes en su formación ven muchos pacientes que serían muy buenos candidatos a que se realice un caso clínico sobre ellos y que se publique. Pero, ¿cuáles son los problemas que tiene el residente para publicar en general y casos clínicos en particular? Es que tienen muy poco tiempo. O sea, el poco tiempo que les sobra a los residentes utilizan para descansar o hacer otras actividades. En teoría, nuestra universidad debería tener horarios que sean estrictamente para investigación. Desde estudiantes hasta los profesores deberían tener horarios protegidos en los que ellos pueden realizar investigación. El otro problema es que no tengan un mentor que les guíe. Es muy común que en investigación uno tenga que asociarse a alguien que ya sabe investigar o que ya realice investigaciones. Es muy difícil que uno, sin experiencia, directamente empiece a publicar. Casi siempre necesita por lo menos una persona con experiencia en el equipo para que pueda funcionar esto de publicar. Ahora, ¿cuál es la utilidad? La principal utilidad es que los casos clínicos son la primera fuente de evidencia en el ejercicio de la medicina. O sea, a un residente o a un médico o cualquier información en salud le interesa ver casos clínicos porque da información clínica, da información sobre el manejo clínico de los pacientes, ¿sí? Entonces, por eso es interesante o resaltante para ellos. Pero hay que tener en claro que por más que sean la primera fuente de evidencia para el ejercicio de la medicina, ocupan el último escalón en la medicina basada en la evidencia. Eso saben que los casos clínicos están muy por debajo de los artículos originales, por ejemplo, y lo que ocupa el primer lugar, por supuesto, son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Estos casos clínicos pueden ser la primera evidencia de la aparición de alguna nueva enfermedad, de una nueva etiología y llamar la atención de la comunidad médica sobre ella. Esa es la razón de ser de un caso clínico, llamar la atención porque tiene ese componente de novedad en algún aspecto del caso clínico, en algún aspecto que va desde el diagnóstico, la etiología, el tratamiento, el pronóstico, el resultado final, todo. Y entregan una evidencia preliminar que es necesaria para realizar diseños clínicos más potentes, como los ensayos clínicos, que son los experimentales. Los casos clínicos también tienen un valor educacional, tanto para los autores como para los lectores. Es muy importante entonces que en medio de la formación leamos casos clínicos, pero también es importante la publicación de los casos clínicos. ¿Por qué? Porque ayudan mucho, uno, que contribuyen a la comunidad científica, contribuye a que nuestra universidad crezca al hacer publicaciones y nos enseña a nosotros como autores a redactar de forma correcta y seguir todos los procesos que el método científico piden, que son un poco diferentes en la redacción de casos clínicos.
Entonces los casos clínicos solo describen y analizan un evento clínico, pero no son prueba de nada. Por eso dijimos que ocupan el último lugar en medicina basada en evidencia. ¿Y cuál es el valor científico que tiene un caso clínico? El valor científico es la rareza, la novedad, la anécdota. Y todo eso, esos tres puntos, se refieren a lo que les dije. La razón de ser del caso clínico es la novedad, algo nuevo. Por ejemplo, sería una estupidez publicar anemia en pacientes con enfermedad renal crónica, por ejemplo, porque nosotros sabemos que eso pasa nomás luego. Entonces, sí o sí tiene que ser un componente de novedad, algo raro, algo que no se haya visto con esa presentación o algo que yo estoy diagnosticando de una forma diferente. Los otros puntos, conocimiento, evidencia e hipótesis, se refieren más al hecho de que la comunidad científica va a utilizar eso como evidencia o para formular ciertas hipótesis de acuerdo a lo que nosotros encontramos en algún paciente en particular y que nosotros estamos comentando. Otra instancia, el valor divulgativo y el valor asistencial que tiene el caso clínico. Las características que hacen al valor divulgativo y asistencial son la brevedad. No hace falta publicar la historia clínica completa del paciente, sino solamente lo estrictamente necesario. La formación continua, tanto, como dijimos hace rato, tanto para los autores que redactan el caso clínico como para los lectores que van a leer ese caso clínico. La atención individualizada, o sea que como siempre es una presentación rara, a ese paciente se le va seguramente tratar de una forma más individual, como tiene que ser luego, pero de una forma especialmente individual, y esa es la importancia asistencial ahí. Y el cambio de tendencia, la sorpresa y la disponibilidad. ¿Y cuál es el valor formativo en los casos clínicos? Que despiertan todas estas ventajas que dice que para el autor también son un poco para el lector, o sea, para el que tiene la costumbre de leer los casos clínicos, pero específicamente el valor que tiene en la formación de los autores es la curiosidad, uno, despierta esa curiosidad que es lo que motiva todas las investigaciones, la objetividad, o sea, aprender a escribir sin eh, meter juicio de valores, aprender a redactar, que es la narratividad, aprender a relatar cómo se sucedieron los hechos de forma secuencial y de forma lógica, el razonamiento clínico, porque eh, al escribir el caso estamos practicando el razonamiento clínico y algo muy importante, debut académico, ¿sí? Suele ser el primer eslabón o la primera forma en que un investigador Nobel se mete en lo que es la academia, ¿sí? En lo que empieza a descubrir cómo es que se redactan los artículos científicos, cuál es el proceso de publicación, cuando empiezan a entender cómo es mandar a una revista, cómo hay que comunicarse con la revista, cuál es el proceso editorial que tiene desde el envío hasta su publicación finalmente. Ahora, ¿cuándo voy a escoger para publicar? Un caso clínico merece publicarse cuando constituye una novedad, y eso ya le estoy diciendo muchísimas veces, porque lastimosamente es muy frecuente encontrar en revistas no muy serias cualquier cosa como publicación de caso clínico. Cosas que pasan nomás luego, cosas que sabemos que va a ser así. Un caso clínico normal que nosotros veríamos en nuestra formación. Por ejemplo, hay materias que a veces te dan casos clínicos para resolver en el grado. Bueno, eso no merece la pena que se publique, ¿sí? Entonces, lastimosamente, hay varios casos clínicos que no deberían haber sido reportados porque no tienen ese componente de novedad.
Y esa novedad puede estar en la forma en la que se trata la patología o que es una patología muy rara o una presentación muy escasa, ya sea en el país o mundialmente, una presentación atípica de la enfermedad, una asociación inhabitual de dos patologías, o sea, realmente puede ser muchas cosas, pero tiene que estar el componente de la novedad. Puede ser la nueva etiología, una clara, alguna patogénesis, una alteración inusual, una imagen inusual, un efecto secundario inusual, o sea, todo gira en torno a la novedad. Ahora, ¿cómo vamos a comenzar? Y el primer paso fundamental es solicitar al paciente su consentimiento informado. Y esto es muy importante grabarse en la cabeza. Nosotros no podemos publicar un caso clínico sin el consentimiento informado por escrito del paciente. No es lo más correcto mirar fichas clínicas, encontrar algo interesante y publicar. No. Y si se hace eso, hay que contactar con el paciente y contarle que queremos publicar su caso, contarle qué vamos a publicar, los objetivos, responder todas sus preguntas y que nos firme un consentimiento informado. O sea que nunca se puede publicar un caso clínico sin el consentimiento informado del paciente. Incluso hay revistas que solicitan que adjunto al artículo que estamos enviando, enviemos el consentimiento informado firmado del paciente. Y en segundo lugar, se va a recoger la historia, los datos, las imágenes, todos los datos del paciente, todo lo que se necesite. Y es importante que no incluyamos información no pertinente, o sea, antecedentes que no sean importantes para el caso, pruebas laboratoriales que capaz se le hizo, pero que no hacen al caso clínico. Por eso hablábamos de brevedad, solamente lo relacionado a la patología o a la novedad que nosotros estamos queriendo informar. En tercer lugar va a ser identificar a los coautores, ¿sí? Algo fundamental y algo que lastimosamente también hay muchos problemas donde sí o sí hay que incluirle al jefe de esto, al jefe de esto. Hay que identificar a los coautores, ver quién se va a encargar de redactar ese artículo y algo que tienen que tener en mente que no muchos están de acuerdo, pero es la realidad. El médico que le trató al paciente que va a hacer el caso clínico no necesariamente tiene que ser autor del artículo. Autores son los que escriben el artículo, ¿sí? Los que colaboran en la redacción, en la interpretación del artículo. Yo puedo escribir un caso clínico sin haberle visto al paciente, o sea, sin haber sido yo el médico tratante de ese paciente. Por supuesto, si el paciente me da su autorización. Ahora, es muy poco frecuente que yo quiera reportar un paciente ajeno, ¿sí? Entonces, lo común es que el médico tratante sea parte de los autores, pero para justificar esa autoría tiene que contribuir a la redacción del artículo. El cuarto lugar sería elegir la revista propicia y estudiar las normas. Y esto es un paso fundamental y que lastimosamente también muchos no hacen. ¿Por qué? Porque quieren, o sea, no hay una forma, una sola forma correcta de escribir casos clínicos. Yo les voy a dar lo que es general, pero cada revista solicita ciertas cosas diferentes. Entonces, uno, antes de empezar a escribir, luego ya debería tener en mente dónde quiere enviar. Bueno, quiero enviar a tal revista, entonces entran a la revista y miran cómo ellos solicitan los casos clínicos. Uno luego ver si aceptan casos clínicos y ver las normas referentes a los casos clínicos. Y ahí
empezar a escribir teniendo en mente esas normas. ¿Cómo titular, resumir e introducir? Bueno, el título, el resumen y la introducción son muy importantes porque es lo que va a estimular al lector a que siga leyendo el artículo y lo que va a hacer que el revisor quiera o no mirar el artículo. El título, la mayoría de las revistas solicitan que sí o sí el título mencione que es un reporte de caso, ¿sí? Por ejemplo, las revistas de Paraguay casi todas solicitan eso. Por más que quede claro que se va a publicar en el apartado de casos clínicos, en el título suele ser ya obligatorio a veces poner que es un caso clínico. Y hay que tener en cuenta que el título no tiene que ser tan largo, ¿sí? Pasa mucho que en el título ponen el lugar donde se hizo, el año, todo, y no es importante. Directamente la novedad que estamos informando y un reporte de caso clínico o a propósito de un caso clínico. Ya ahí se puede ir cambiando. Acá habla sobre el revisor y esto es algo muy importante que tengan en mente. Una persona como editor o alguien que maneja una revista, ¿a quién va a querer enviarle casos clínicos para revisar? Y hay una diferencia con las otras investigaciones. Si a mí me llega como editor de una revista, si a mí me llega un artículo, una investigación sobre neurología, una investigación sobre neurología, yo le voy a enviar a un neurólogo, pero le voy a enviar a un neurólogo que investigue, ¿sí? A mí de nada me sirve que sea un buen clínico si no investiga como revisor de una investigación original. Ahora, si a mí como editor de revista me un caso clínico sobre neurología, ahí yo sí voy a decir que un clínico sea el que evalúe mi caso clínico. Por supuesto, es un plus si aparte de ser buen clínico, haga investigación, pero el revisor tiene que ser alguien bueno en la clínica porque el caso clínico, por más que sea un artículo científico, tiene que tener utilidad clínica, tiene que ser algo raro. Entonces el clínico va a ser el que a mí como editor me diga, no, esta patología es así, luego siempre pasa esto o no, esto es raro, realmente es interesante. El título entonces también tiene que ser coherente con el mensaje y fácil de rastrear en el sentido de los buscadores. El resumen lo que hace es contextualizar el caso, expone los principales atributos y justifica la publicación. De hecho, esa justificación va en la introducción, el por qué es importante justificar, pero en el resumen, por supuesto, tiene que ir, porque la mayoría de las personas, o revisores o editores, leen primero el resumen. Entonces, el resumen ya tiene que vender el caso clínico. Y la introducción lo que hace es replicar algunos de estos componentes con mayor detalle, ¿sí? La introducción no tiene que ser una revisión bibliográfica exhaustiva y es otro error que cometen tanto en casos clínicos como en cualquier artículo que se intenta publicar, que la introducción es demasiado larga, tiene demasiadas referencias, hacen un recorrido de la enfermedad, no, nada de eso. Tiene que ser corta y concisa la introducción. Y en general la última frase de la introducción, como todos los otros tipos de artículos, suele ser el objetivo que tiene el autor. Ahora, ¿cómo voy a narrar el caso? El caso clínico se redacta con lenguaje formal, ¿sí? Porque se supone que son profesionales de la salud los que publican y los que van a leer. Entonces, hay que evitar utilizar palabras que capaz entre nosotros utilizamos o del lenguaje cotidiano. No hay que utilizar lenguaje formal en la presentación de la clínica, sobre todo en lo que es la semiología del paciente, la exploración física y las pruebas complementarias. O sea, todo en lenguaje formal. Y toda la información que no sea útil para el caso hay que evitar poner. Después el autor
el razonamiento que condujo al diagnóstico diferencial o al diagnóstico de presunción, ¿sí? Hay que decir, hay que presentar la evidencia clínica y hay que hacer el razonamiento clínico en el reporte. Y finalmente, después del razonamiento, se va a presentar el diagnóstico definitivo, el tratamiento y sus resultados. Y acá es otra llamada de atención, ¿sí? El primer comentario sobre ética que hicimos fue de que necesitamos el consentimiento informado del paciente. El segundo comentario de ética es que nosotros no podemos, nadie puede o debería publicar un reporte de caso sin informar el tratamiento y los resultados. Por ejemplo, me viene un paciente súper raro con un, no sé, cáncer mega raro y publico y mi información del caso clínico termina con el diagnóstico del paciente y capaz su pronóstico, pero no habla del tratamiento. Eso está mal. Nunca se debería publicar un caso clínico sin informar el tratamiento y capaz los resultados, el tratamiento y los resultados. Por ejemplo, si el paciente murió, se dice el paciente murió, pero hay que informar el tratamiento que se le hizo al paciente. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista ético, yo si publico y no informo el tratamiento que le hice, es como si fuera que yo no le brindé tratamiento al paciente, por más que en la realidad yo hice eso, no se traduce en el caso clínico que estoy publicando. Entonces, muy probablemente luego no se va a aceptar el caso clínico si no presenta el tratamiento que se le hizo al paciente. Y la narración tiene que ser cronológica, por supuesto, tiene que seguir un orden lógico y secuencia. En caso de las imágenes, la selección, edición y numeración y descripción de las imágenes es crucial y hay que tener ya antes de escribir, ¿sí? Estas imágenes habla de, o puede ser fotografías del paciente, respetando por supuesto el anonimato, o cortes histológicos, pruebas complementarias, todo eso puede ir como imágenes. Acá dice 3 o 4, pero por supuesto depende mucho del caso, ¿sí? O sea, no hay un número correcto. Capaz la revista sí puede poner límites de cuántas imágenes, más todavía si es una revista que imprime, suele poner límites en cuanto a las imágenes, colores y todo eso, por eso la importancia de mirar las revistas. Discusión. Entonces, si el caso clínico en su cabeza, primero teníamos el título, el resumen, la interpretación del caso y ahora la discusión. La discusión lo que nosotros tenemos que hacer constar es el contexto, la explicación, la especulación y la enseñanza. Esos son los puntos que tiene que tener mi discusión. La contextualización es mayor a la introducción, o sea, acá doy más detalles sobre el contexto de la patología y por qué, cuál es el componente de novedad que tiene. Entonces hay que explicar ahí los aspectos originales que tiene el caso que yo estoy informando. Se puede incluir algún elemento especulativo o hipotético, pero solamente en la discusión, en ninguna sección anterior se puede. Tiene que hacer énfasis en la importancia de la observación y justificar otra vez la publicación, porque ya habíamos justificado en la introducción, pero no hace falta escribir la justificación es como en la introducción, sino que se entienda la importancia y que por sí solo se entienda que eso es la justificación de que se publique. Y la enseñanza adopta forma de conclusión. Algunas revistas diferencian la discusión de la conclusión, tienen un apartado diferente, pero si no existe ese apartado de conclusión, la conclusión tiene que ir al final de la discusión. También sería apropiado en la discusión informar si hubo alguna limitación metodológica. Ejemplo, que no se le pudo hacer tal estudio al paciente, ¿sí? No sé, el hospital no tenía
tales reactivos, no se pudo hacer tal prueba complementaria que hubiera sido útil mirar, por ejemplo. Sería una limitación que es bueno de informar porque capaz alguien se pregunte por qué no le hicieron tal prueba. Bueno, uno puede informar que esa es una limitación propia o del hospital o del paciente o capaz en el país no hay el análisis, o sea, muchas cosas pueden ser las limitaciones. Y finalmente, ¿dónde envío para publicar? Em, Como les dije, lo más conveniente es antes de escribir, luego pensar ya dónde voy a publicar, ¿sí? O hacer una estructura base. La estructura base es título, resumen, introducción, narración y la discusión. Eso es lo base. Y ahí ver entonces, adecuar ese modelo a lo que la revista donde quiero enviar me solicita. Puede ser una revista nacional o internacional. Y si es internacional, tenemos que decidir si vamos a enviar a una revista general o a una revista específica, o sea, de una subespecialidad. ¿Y de qué va a depender eso? Va a depender de la calidad del manuscrito y de qué tan novedoso sea nuestra comunicación. O sea, uno tiene que hacer una autocrítica sobre la calidad de su manuscrito, a ver a qué revista pueda apuntar y tiene que, por supuesto, ver el componente de novedad. Por supuesto, si es de muy buena calidad y es muy novedoso el artículo, vamos a enviar a revistas internacionales de mucho impacto. Pero, por supuesto, hay que ir viendo lo que más accesible sea a lo que nosotros escribimos y no desanimarse con los rechazos, porque rechazos en las revistas va a haber siempre, pero hay millones de revistas, o sea que es cuestión de ir insistiendo. Y lista de revistas que aceptan casos clínicos, por supuesto es una lista pequeña porque son muchas las revistas que aceptan casos clínicos. De hecho, casi cualquiera en el ámbito de la salud tiene un apartado de casos clínicos. Ahora, estas revistas que estoy proyectando en particular son exclusivas de casos clínicos. Pero no, o sea, no necesariamente tienen que ser estos. Como les dije, hay demasiadas opciones que están iniciando. Lo mejor es o igual pueden probar en internacionales. Lo importante es darse ese chance de probar. Y como opción de dónde mandar, voy a hacer propaganda de la revista donde soy editor. La revista Medicina Clínica y Social, por ejemplo, es una revista que se publica desde la Cátedra de Socioantropología de la Facultad de Ciencias Médicas, filial Santa Rosa de la Guardia, y donde estoy desde hace poco como editor jefe y recientemente entramos a la Tindex, o sea que les va a servir mucho para su currículum si publican en Medicina Clínica y Social o en cualquiera, por supuesto, que esté bien indizada. Y en este aspecto lo que quiero es animarles, porque muchos siempre dicen que publicar es difícil, que no hay tiempo para publicar, pero realmente lo más importante es